Comentaremos ahora un poco sobre los compuestos organometálicos del manganeso, cuya síntesis está descrita, como hemos comentado ya, ¿verdad?, en Brouwer y en Inorganic Synthesis, especialmente en Inorganic Synthesis, porque realmente, pues aquí se arranca para la preparación de estos compuestos habitualmente de aquí, del decacarbonilo de manganeso. Yo creo que quizás, no sé, a lo mejor lo que vale la pena más que comentar mucho la síntesis, que no tienen mucho que comentar porque son un tanto sencillas, pero bueno, sencillas, un tanto específicas, pero como bastante lineales en muchos casos, pues es para entretenerse uno contando electrones para ver cómo efectivamente la tendencia a que se cumpla la regla de los 18 electrones es muy fuerte en este tipo de compuestos como son los carbonilos y demás. Bueno, simplemente si arrancamos del carbonilo, el decacarbonilo y manganeso, ¿verdad? Recordemos que el manganeso está en el grupo 7 y aquí tenemos 10 carbonilos, le tocan 5 a cada manganeso y cada CO da 2 electrones, 5 por 2, 10 y 7 del manganeso, 17, así que ya nos lo cuentan. Manganeso 2, hay un enlace metal-metal, manganeso-manganeso, así que normal, y se cumple así la regla de 18 electrones, pero está obligado el enlace metal-metal, porque si no, no la cumpliría. Bien, no hay un procedimiento sencillo de alto rendimiento para la preparación de este carbonilo. Es comercial, un poco carillo en comparación con el de molibdeno, por ejemplo, que vimos hace no mucho, pero procedimientos descritos en Inorganic Synthesis ni en Brouwer no aparecen, de tal manera que he incluido excepcionalmente la síntesis que aparece en Organometallic Synthesis. Bueno, en Organometallic Synthesis está descrita de esta forma. Bueno, primero, sodio en tetahidrofurano con benzofenona. De esta forma lo que hacemos es preparar, ¿verdad?, una disolución de lo que llamamos sodio benzofenonacetil, ¿verdad? Este complejo de adición entre la benzofenona y el sodio, ¿verdad? Y bueno, pues ahora lo que hacemos es un reductor muy potente. Bueno, pues reducimos al cloruro de manganeso. Obviamente operamos en la atmósfera inerte de nitrógeno. Calentamos y un par de horas. Pero luego viene la broma, ¿eh? Luego la broma es ahora. Ese conjunto un tanto reducido, pero que no queda todavía en nada, ¿verdad? O que podríamos decir, bueno, reducido hasta entre comillas a un manganeso finísimo, finísimo, finísimo. Bueno, pues ese manganeso finísimo, finísimo lo tratamos con monóxido de carbono, pero a 300 atmósferas. Menuda gracia, ¿verdad? O sea que no es tan fácil ni muchísimo menos. Y el rendimiento pues es moderado solamente. Hay otros procedimientos también, diríamos que más sencillos en el sentido de que no hay que trabajar a 300 atmósferas, pero requieren disolventes un tanto especiales. Bueno, requieren en cualquier caso paciencia también en cuanto a 8 o 10 horas de tratamiento y luego rendimientos, son rendimientos muy bajos. Yo no he anotado por aquí ninguno, pero simplemente me suena en su día haberlos visto y además porque el profesor Víctor Riera cuando estuvo en Valladolid pues trabajó mucho, ¿verdad?, en carbonilos de manganeso, bueno, y Gabino Carriedo, uno de sus discípulos y demás y tal, trabajaron mucho sobre esto. Empezaré con lo más sencillo, aunque no sea esto. Bueno, pues cuando se trata el carbonilo de manganeso con bromo o con yodo, por ejemplo, en cantidades estequiométricas, bueno, pues bromo, sulfuro de carbono, en una hora tenemos el bromo pentacarbonil manganeso. Fijaros que efectivamente seguimos con nuestros 18 electrones. Bien, si lo que hacemos es tratarlo con cloro en tetracloruro de carbono, en este caso, bueno, pues lo mismo, tendríamos el cloro pentacarbonil manganeso. Si lo tratamos con yodo, bueno, pues aquí dice, bueno, un poquito en caliente porque el yodo pues es un poco menos reactivo que cloro o que bromo. Bueno, pues este a presión dice, bueno, a presión, porque si vamos a calentar a 90 grados y no sujetamos un poco el sistema, pues se nos marchará el yodo. Así que, pero basta un tubo de presión, no hace falta grandes historias de presión. Y un poco en caliente y unas cuantas horas tenemos el yodo pentacarbonil manganeso. Todos iguales, obviamente, ¿verdad? Y todos cumpliendo la regla de 18 electrones. La otra forma sencilla de convertir este decacarbonil manganeso en una especie de monómero también útil, pero en este caso aniónica, pues es esta, tratarlo con sodio, mejor amalgama de sodio en tetahidrofurano, dando vueltecitas un buen rato, ¿verdad? Y tenemos una disolución del pentacarbonil manganato de sodio. Fijaros que a fin de cuentas esto sigue siendo una especie de 18 electrones. 5 por 2, 10 y 7, 17 y una que le ha pasado el sodio, un electrón que le ha pasado el sodio, 18.
Fijaros ahora en esa transformación. De este pentacarbonil manganato de sodio pasamos al metilpentacarbonil manganeso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente tratando esto con amalgama de sodio, dice, bueno, perdón, con amalgama de sodio no. Con amalgama de sodio si partimos de aquí, del decacarbonil y manganeso, que es otra opción para llegar, amalgama de sodio. Y con eso, a fin de cuentas, ¿qué estamos haciendo? Pues llegar a esto, llegamos a esto mismo, como hemos hecho aquí, ¿verdad? Y luego esta especie con yoduro de metilo y en frío es como se eliminará yoduro de sodio y se nos quedará pegado el metilo, ¿de acuerdo? O sea que este camino y este no deja de ser el mismo camino. La reacción de este pentacarbonil manganato de sodio con cloruro de acetilo, pues permite preparar este acetil pentacarbonil manganeso. Puede parecer una cosa rara, pero es interesante porque ha sido muy estudiado este sistema y el producto de desinserción de un CO, pues eso, para estudiar reacciones de inserción y desinserción, o diríamos de introducir monóxido de carbono en estos carbonilos de manganeso. Bueno, es que aquí, aunque no sea indicado, sería posible pasar de aquí, de este acetil al metil, simplemente pues calentando un poco más que lo que se pone aquí. Se elimina un CO, y entonces tendríamos pues ese metil pentacarbonil manganeso que vemos aquí. Y este metil pentacarbonil ha sido utilizado para preparar uno de los compuestos más, yo diría, estables dentro de lo que cabe entre los ortometalados de manganeso, porque hay otros ortometalados o ciclometalados muy estables. O sea que si se trata esto con acetofenona, esto es octanol, y se calienta un poquito, pues lo que se hace es obtener un compuesto ortometalado, o sea que hay un enlace carbono-metal, ¿verdad? Y hay otro enlace también, diríamos, dativo, oxígeno, metal, de manera que el manganeso es coordinación 6 y por supuesto de 18 electrones. Aquí tenemos un par de reacciones de este, diríamos, bromo pentacarbonil manganeso que son también muy racionales. Por ejemplo, esta. Si uno trata esto de forma que elimina el bromo como con una sal típicamente de plata, va muy bien, ¿verdad? Porque el bromuro de plata es muy insoluble. Aquí se propone tratarlo con triflato de plata. Ya sabéis que el ácido tríflico es el trifluorometil sulfónico, ¿verdad? Bueno, pues con triflato de plata precipitaría este bromuro de plata y queda enganchado el triflato aquí. O sea, nada especial. Dice 1 hora, oscuridad, temperatura ambiente, tal, hexano, bueno, nada. Y la otra reacción que también me parece muy razonable es esta que vemos aquí, que es la sustitución de CEOs por otros ligandos también dadores de un par de electrones. Por ejemplo, en este caso es con piridina. Bueno, pues la adición de piridina conduce a este dipiridin, tricarbonil, bromo, manganeso. Sigue siendo un compuesto de manganeso 1, sigue siendo 18 electrones. Hemos cambiado 2 COs por 2 piridinas de forma relativamente sencilla. Fijaros que incluso estamos en 80 grados y si uno calienta más se acabará descomponiendo, pero aunque haya mucha piridina no es fácil meter más piridinas porque hay una tendencia muy fuerte en este tipo de especies a que haya 3 carbonilos y encima los 3 carbonilos, ¿verdad?, en posición meridional. Perdón, facial, factricarbonilos, sí, la meridional es la factricarbonilos, porque de esa forma aprovechan mejor, ¿verdad?, la retrodonación pi. Bueno, sí, se me olvidaba esto. Bueno, pues esa es un poco la historia. Y esto que pasa en bromo también se puede hacer en cloro y en yodo, por supuesto, y en otros muchos compuestos. Fijaros, este también es muy parecido, este que tenemos aquí, en el que, bueno, es muy parecido, pero no del todo, porque aquí lo que ocurre es que se ha producido una protonación en el sistema a cuenta de este POH, que es un pentanol, No sé si es un alcohol isoamílico cualquiera, porque desde luego está descrito como un pentanol, yo diría que lineal, no un alcohol isoamílico. Bueno, y DPP es la 1,2 bisdifenilfosfinoetano, también una difosfina quelante bien conocida. Bueno, es un poco distinto en el sentido de que, claro, se ha metido aquí un hidrógeno, pero es que hace falta algo, no hay un halógeno, algo hace falta para que se cumplan los 18 electrones, y así sí, tenemos 3, y este que es un dador de 2 pares de electrones, 5 por 2, 10, 17, y uno del hidrógeno, 18. Bueno, igual que había cuando era un bromo, o cuando es un metilo y demás, contamos así los electrones, ¿verdad? O sea que
para que se pueda estabilizar, pues nada, el hidrógeno procede del pentanol y marchando. Y aquí tenemos una reacción un poquito más complicada porque se ha formado aquí un trímero que, bueno, pues en cierto modo son cosas que pasan, sale así el asunto cuando se trata con potasa y sin calentar mucho, ¿verdad? Y luego enfriando y con ácido fosfórico, pues resulta que se forma un hidruro de manganeso que sería hidruro de manganeso tetracarbonil, pero claro, para que cumpla con la regla de 18 electrones, pues tiene que hacer una cosa como esta, ¿eh? Tiene que, vamos a ver, 4 por 2, 8 y 7 manganeso 15 y 1, 16. Hasta 18 le faltan 2. Así que el manganeso tiene que formar un triángulo con otros dos manganesos, un triángulo manganeso, 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 con dos enlaces metal-metal. De esa forma se llega a 18 electrones. O sea que es que la tendencia a 18 electrones es fortísima, tan fortísima que pasan cosas como estas. Y como estas. Bueno, pues aquí tenemos también un compuesto un tanto, este es un poco más rarito porque este es algo así como, es un poco difícil de explicar, ¿eh? Este es un complejo, digamos que trisquelato de aluminio formado con este tetracarbonil manganeso con dos grupos acetilo y son estos dos grupos acetilo los que actúan como quelantes, ¿eh? Sobre el aluminio. Y como hay tres grupos de estos, pues se forma un aluminio, se ha coordinado. Bueno, es un poco rarito el bicho, se prepara tal como se indica así, y es un poco rarito. Pero si uno lo quiere analizar muy a fondo, pues que piense que es algo así como un acetil tetracarbonil manganeso, lo que pasa que ha hecho trímero para que cumpla requisitos, y luego, pues acetil aluminio, un triacetil aluminio. Todo eso junto nos daría esto. Termino refiriéndome a este ciclopentadienil tricarbonil manganeso. A este compuesto se llega con relativa facilidad a partir del bromo pentacarbonil, pero aquí está escrito a partir de el bromo tricarbonil bispiril manganeso. Y lo que se va fuera es el bromo. Fijaros que se trata esto con un CP-sodio, ciclopentadienuro de sodio. En DME, que es el dimetoxietano. El dimetoxietano que es la glima, ¿verdad? Bueno, pues en glima, en el CP-sodio, y entonces van fuera las piridinas. Se sigue respetando este factricarbonil siempre. Hay una tendencia muy fuerte a que se mantenga ese factricarbonil en todas partes. Bueno, y luego a partir de esta especie, de ciclopentail tricarbonil manganeso, pues se ha hecho una transformación para preparar un nitrosilo, bueno, en este caso con un hexafluorofosfato de nitrosilo para echar fuera un CO y colocar en su lugar un NO. Fijaros que el CO era un dador de 2 electrones, pero es que también el catión nitrosilo es un dador de 2 electrones. O sea que seguimos manteniendo los 18 electrones en torno al manganeso. Y relacionado con este nitrosilo, teníamos también aquí otro nitrosilo que se puede preparar directamente a partir del carbonilo de manganeso, tratándolo con monóxido de nitrógeno, con el NO, ¿verdad? Bueno, pues directamente se llega a esto. Y si uno piensa, ¿y por qué se llega a esto? Pues fijaros, no es tan raro. Aquí no estamos en el catión NO, sino que estamos en el grupo, la molécula NO. Y el NO, como tal molécula, a diferencia del catión NO que daba 2 electrones, el NO, pues resulta que se coordina dando 3 electrones, cuando quiere, pero puede hacerlo si le conviene. Entonces, fijaros, si uno piensa que es un dador de solamente un electrón, sería 3 por 1 es 3 y 2, 5. Hasta 8, uy, qué mal. Bueno, y entonces dice, bueno, pues si ahora resulta que este es un dador de 2 electrones, 3 por 2, 6 y 2, 8, sí, bueno, entonces ahí sí que encajan las cosas. No sé si me he expresado bien o mal, pero repito por si acaso, si ahora el NO es un dador de 3 electrones, 3 por 3, 9, y un CO que da 2, 9 y 2, 11, y 7 que tiene el manganeso, 18. Creo que ahora sí que queda claro, ¿verdad? Que antes no me he quedado, si no sé si lo he dicho bien. Bueno, y con esto ya nos hemos hecho una idea de la síntesis de organometálicos de manganeso.